Bienvenidos a nuestra nueva clase del entrenamiento básico de trading. Para hoy tenemos el tema de las bandas de Bollinger. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes explicando los temas básicos de trading en este entrenamiento de cero a novato para que todas las personas que no tengan ni la más mínima idea de lo que es el trading logren tener esas nociones básicas y avanzar hasta ser un novato, es decir, de cero a novato. Bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy. Y bueno, comenzamos entonces con nuestro curso. Y bien, las bandas de Bollinger son unas líneas que envuelven el precio, se calculan a partir de una media móvil de X periodos, multiplicando la desviación típica o estándar de dicho periodo por n veces. Las bandas de Bollinger muestran la volatilidad del activo financiero según si están o más o menos separadas. Bien, se calcula multiplicando entonces por n veces la desviación estándar en X periodos respecto a la media. El número de periodos depende del marco temporal de inversión de cada uno. Generalmente se utilizan 20 días y el multiplicador de la desviación generalmente es el número 2. Se multiplica la desviación estándar por 2 o 0,196 porque si los precios de un activo se distribuyen según lo normal, ¿no? Estos estarían comprendidos entre las bandas de Bollinger en el 95% de las veces. Cabe destacar que los activos generalmente no se distribuyen según una normal. Se producen procesos aleatorios. La desviación estándar es la que marca la amplitud de las bandas. Cuanto mayor desviación estándar haya, o sea, más volatilidad, mayor amplitud tendrán las bandas de Bollinger. Veamos. Listo. Entonces, sobrecompra o sobreventa en las bandas de Bollinger. Este indicador, por ejemplo, cuando los precios se acercan a la banda superior, estarían mostrando sobrecompra. Y cuando los precios se acercan a la banda inferior, estarían mostrando sobreventa. Entonces, este es uno de los usos o posibles usos de las bandas de Bollinger. Por ejemplo, cuando está en la banda superior, el precio tiende a regresar a la media móvil 20, que es la media que va por la mitad de la banda. Esta que está aquí arriba es la banda superior, la que está abajo es la banda inferior. Entonces, John Bollinger, quien fue el que creó este indicador, digamos que se dio cuenta que los precios generalmente se desvían 2 veces de la banda media, de la línea media, y por eso él aplicó, digamos, esta fórmula matemática para generar este indicador. Entonces él decía, bueno, la media móvil 20 para 20 periodos diarios, generalmente el precio se aleja, ¿cierto? 2 veces, tanto arriba como abajo. Eso es una explicación lo más sencilla y básica posible que estoy haciendo para no complicarlos con fórmulas matemáticas. Entonces, la desviación estándar de la media móvil 20, porque es la que él utiliza, 20, como dijo también 1.98, nos dice que el precio se desvía hacia arriba en proporción de 2 o hacia abajo en proporción de 2. Entonces, cuando está en la parte superior, decimos que hay sobrecompra y cuando está en la parte inferior, decimos que hay sobreventa. Entonces, el precio tenderá a regresar a la línea media, que es la media móvil 20, ¿cierto? Una vez que está en los extremos de las bandas. Eso no se cumple el 100% de las veces y ya veremos por qué. Pero, por ejemplo, entre más pequeña sea la banda, el ancho de la banda, quiere decir que hay menos volatilidad y que los precios se están moviendo en un rango muy pequeño. Mientras más amplia sea la banda, el ancho de la banda, nos indica que los precios se están moviendo más.
también que se están alejando más de la media móvil 20. Veamos. Fortaleza de un activo en las bandas de Bollinger. Cuando los precios rompen las bandas, está mostrando fortaleza en la dirección con la que salen de las bandas de Bollinger. Si el precio supera la banda superior, el valor está mostrando un síntoma de fortaleza y seguirá subiendo. Si el precio cae de la banda inferior, el valor está mostrando debilidad y seguirá bajando. Volatilidad en las bandas de Bollinger. Estas también nos muestran la volatilidad del activo, ya que es un componente de su cálculo, la desviación estándar. Cuando las bandas se alejan entre ellas es porque aumenta la volatilidad. Cuanto más alejadas estén, más volatilidad habrá, que era lo que veíamos en la gráfica. Cuando las bandas se acercan, se está reduciendo la volatilidad o la variabilidad de los precios del activo. Entonces, volatilidad en las bandas de Bollinger. Aquí lo tenemos. Miren, por ejemplo, el precio aquí en esta zona rompió la banda porque va subiendo, 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 subiendo. ¿Ven? Hay mucha volatilidad. Luego el precio tiende a regresar a la media móvil 20, cae otra vez en la banda inferior y sigue su camino. Entonces, cuando la banda se extiende, decimos que hay buena volatilidad. Los precios van subiendo bastante bien. ¿Ven cómo se amplió? Pero generalmente el precio intenta volver a la media móvil 20. Y aquí, por ejemplo, otra vez las bandas se están reduciendo. Ahí podemos decir a futuro que las bandas podrían estar moviéndose en, dependiendo hacia dónde, podrían tener un excelente movimiento. Por ejemplo, si el precio comienza a romper la banda inferior, la línea inferior seguirá cayendo. Eso es lo que dice la teoría. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, el precio regresa aquí y rompe hacia arriba, pues seguirá subiendo. Eso es lo que nos indican las bandas de Bollinger. Soporte y resistencia en las bandas de Bollinger. Cuando encontramos un mercado lateral, es decir, que los precios no avanzan mucho, sino que se mantienen en un rango muy pequeño, las bandas de Bollinger se mantienen estable y se considera que sirve como soporte y resistencia, ya que el precio suele tender a la media móvil. Ya lo habíamos visto. Cuando el precio sale de una de las bandas y luego vuelve a la media en el rango de las bandas, el máximo o mínimo que genera se convertirá en una resistencia o soporte, pero es mucho mejor verlo con un gráfico. Entonces, miren, las bandas están estables, ¿sí? Porque no están ni hacia arriba ni hacia abajo. Se mantienen, ¿no? Se mantienen. Entonces, los niveles más altos son las resistencias y los niveles más bajos serían los soportes, sobre todo cuando el precio no tiene una tendencia. Tendencia es que cada vez está más alto, más alto, más alto o cada vez más y más bajo. Entonces, encontramos que la misma banda nos da una zona de resistencia y una zona de soporte. Sobre todo cuando las bandas de Bollinger están como esta, ¿no? Estables y el precio está lateral o en rango, que es lo que nosotros llamamos. Ahora veámoslo, como siempre les digo, en la práctica, ¿no? La práctica es con un mercado abierto para que ustedes puedan observar. Veamos, vamos a colocarlo aquí. Veamos las bandas de Bollinger. Entonces, observen esta gráfica. Las bandas de Bollinger aquí en esta zona estaban estrechas, ¿cierto? O sea que había una especie de lateralidad. El precio rompe la banda de Bollinger por debajo y termina ¿qué? Cayendo. Pero la teoría nos dice, y lo vemos aquí en la práctica, que el precio termina buscando la media móvil 20, porque es con la que las bandas de Bollinger trabajan, media móvil 20. Estamos viendo velas de diarias y eso es lo que termina sucediendo. ¿Ven?
el precio se mantiene por debajo, por debajo, por debajo, regresa a la media móvil 20, sube a la parte superior de las bandas y luego el precio se mantiene subiendo porque no ha tocado ni siquiera la media móvil 20, ¿ven? Y las bandas se mantienen, digamos, como muy eh, del mismo tamaño, se mantiene estable porque hay una tendencia. Llegará un momento en que buscará la media móvil 20, que es lo que generalmente sucede, y luego terminará buscando la banda inferior. ¿Ven? Observen, por ejemplo, cómo aquí las bandas estaban estrechas en esta zona y el precio simplemente rompe y continúa subiendo. Cuando se aleja mucho, tiende a regresar buscando la media móvil 20. ¿Ven? No necesariamente tiene que tocar media móvil 20 para continuar su camino, digamos en este caso alcista, porque cada vez los altos son más altos y siguen subiendo. Veamos otro caso, ¿no? Pues para cambiar de activo financiero. Vamos a ver, por ejemplo, los bancos. Bueno, borremos lo que está aquí. Observen, las bandas estaban estrechas, estrechas, estrechas. De repente el precio rompe la línea inferior, ¿sí? Rompe la línea inferior. ¿Y qué sucede? Que el precio comienza a caer. Llega un momento en que el precio intenta volver a la media móvil 20 o línea media y el precio comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Intenta subir, no puede, se mantiene muy en la media móvil 20. ¿Ven? Luego sube a la parte superior, mire que las bandas están estrechas y termina haciendo un gran movimiento por encima. Ese es el movimiento de volatilidad que encontramos. Y fíjense cómo el precio justo en esta zona que ya salió, rompió la media móvil y luego regresa aquí. Bueno, ese sonido que acaban de escuchar es una alerta de un activo financiero que seguramente tocó un precio más alto que yo estoy esperando como para hacer trading, para entrar al mercado. Y bueno, eso también lo vamos a ver cuando hagamos configuración de plataforma, manejo de plataforma. Se van a dar cuenta, vamos a ver qué fue lo que sucedió. De una vez se los voy a mostrar. Se trata de Delta Airlines, que ha tocado un precio que yo estoy esperando. Permítanme y lo miramos a ver qué sucedió. Ok, es un precio que tengo para medir hacia dónde puede ir, si va a continuar o no. Bueno, sigamos mirando entonces las bandas de Bollinger, como veníamos analizando en Wells Fargo. Miren qué bonito. Este era el que estábamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, mire lo que... Ah, bueno, no lo voy a borrar. Si ya vieron, por ejemplo, las clases de las formaciones, fíjense cómo el precio rompió esta línea y justo cuando venía con las bandas de Bollinger un poquito estrechas, el precio sube, sale de la línea superior y ¿a dónde regresa? A la línea media. ¿Ven? La teoría nos está diciendo que las bandas se están estrechando. Quiere decir que hay poca volatilidad. Pero también nos está diciendo que si el precio está por debajo de la línea media y rompe la línea inferior, tal vez continúe bajando. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque el precio siempre tenderá a ir a ese nivel, después a la media móvil 20, o sea, la línea media, y luego otra vez a la línea superior. Entonces, fíjese cómo se ve, qué diferencia es ver este banco, Wells Fargo, y ver cómo están las bandas de Bollinger de Apple. Las bandas de Bollinger de Apple siguen con tendencia, ¿ven? En cambio, el caso de Wells Fargo es que está lateral
y se están estrechando. En cualquier momento vamos a tener movimientos o en la línea superior o en la línea inferior. Veamos otro caso, no sé, cualquier caso de otro sector, por ejemplo, el sector de la salud, cuidado médico. Miren, sigue estando estrecho, muy estrecho, muy estrecho. Intentó salir de la banda, cuando intenta salir regresa a la línea 20 o línea media. Intenta salir, regresa a la media. Aquí supera y estamos en un punto, miren, donde el precio puede romper hacia la parte superior. ¿Ven? Eso es lo que me está diciendo la teoría. Observen, por ejemplo, aquí. Las líneas estaban estrechas, bandas estrechas, y el precio comienza a caer. Aquí, las bandas estaban un poquito estrechas, el precio terminó subiendo y rompiendo la línea media, la línea superior, regresó a la media y siguió subiendo. Una vez que otra vez se va, se sale, intenta volver a la media, ¿ven? Para hacer el cambio. Veamos una de energía, por ejemplo. Veamos una que tenga que ver con la energía. A ver cómo se encuentra. Observen aquí. Bandas estrechas, ¿ven? Supera en la línea superior, está en la línea superior y sube, ¿ven? Otro ejemplo de lo que se vive con las líneas o bandas de Bollinger, zona de resistencia. Vean, está clarísimo y vamos a ampliarlo. ¿Ven? La misma banda nos estaba dando una línea de resistencia hasta que fue superada y el precio salió de la banda, de la línea superior, pero luego regresó otra vez a la media móvil 20. Y ahí vamos viendo. Otra vez estamos en el mismo caso, podría ir a la inferior, línea inferior, si supera podría ir a la línea superior. Veamos otro sector, por ejemplo. Vamos a ver el caso de Pepsi, que es de otro sector económico. Vamos a ver cómo se encuentra para que ustedes puedan comparar y darse cuenta que es totalmente diferente. Miren, por ejemplo, líneas estrechas, se sale de la banda, regresa, se mantiene en la media, siempre regresa a la media, siempre, 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 línea media. ¿Ven? Y en este momento estamos en una situación similar. Bandas estrechas desde hace mucho tiempo, ¿ya? Mire que se salió y regresó. Y ahora estamos en la línea media. Aquí podría venir a esta zona que ya, como lo expliqué en la parte teórica, esta es zona de soporte y esta zona de resistencia. La misma banda también va ofreciendo esa información. ¿Qué podría suceder acá? Volver a la media, a la línea inferior. Pero si nosotros vemos que, por ejemplo, sube a la línea superior y rompe y se va abriendo la banda, es porque probablemente va a continuar. Ideal sería que estuvieran muy estrechas, muy, muy, muy estrechas, porque luego que empieza a subir, sube muy fuerte, o cuando empieza a bajar, también lo hace muy fuerte. Veamos otro sector, veamos el sector industrial, por ejemplo. Veamos. ¿Qué está sucediendo con las bandas de Bollinger en esta compañía Boeing? Bandas estrechas. ¿Ven? ¿Hacia dónde vamos? Puede ser que toquemos otra vez la línea inferior y si la rompe, siga hacia abajo un poco más o que en la parte superior, línea superior, suba, pero tarde o temprano regresará a la línea media. La línea media es la media móvil 20. Ahora, ¿esto se puede aplicar en otras temporalidades? Sí, totalmente. Veámoslo en una hora.
en una hora, pero primero quitemos acá, a ver si puedo quitar, bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, lo voy a dejar así para que ustedes vean lo siguiente. ¿En dónde se encuentra entonces en este momento? En la línea inferior. Tenderá a volver a la línea media o buscar la línea superior en una hora. Hay que ver el comportamiento en una hora. Por ejemplo, estaban estrechas y trató de salirse de la banda y regresó. Se mantuvo en la parte inferior, pero siempre tendía a regresar a la línea media. Esa línea media es la misma eh, mm, media móvil 20. Eso no cambia, a no ser que usted, por ejemplo, aquí en longitud se la cambie a eh, a otra media móvil. Por ejemplo, si le pongo 50, pues cambia totalmente, ¿no? Se ve totalmente diferente. Pero el indicador tiene su longitud en 20 y la desviación estándar en 2. Y esa es la que se maneja de forma predeterminada porque así fue que se creó este indicador. Bueno, veamos Netflix. Veamos. Miren, en este momento se encuentra desde la media, desde la línea inferior que la rompió, se salió, intentó regresar. ¿A dónde irá? A la 20, línea media. ¿Ya? Es muy probable que haga eso. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en velas diarias, que es como inicialmente pues, se trabajó este indicador? Mírenlo ahí. ¿Dónde se encuentra? Justo en la línea media. ¿Qué puede suceder? Que regrese a la banda superior, que regrese a la banda inferior o que se mantenga lateral y las bandas se van a empezar a estrechar. ¿Cómo estaban aquí? Estaban estrechas, se salió de la banda, regresó a la 20 para continuar su camino hacia los niveles más altos. Y aquí, por ejemplo, ya se había salido de la línea superior. ¿Qué pasa si lo vemos, por ejemplo, en una semana? Pues vamos a ver qué pasa algo similar. Sube por la línea superior, intenta volver a la media o línea media y hasta el momento sigue en la parte superior. Pero una vez que se estrechan, como aquí, miren lo que sucede. Cambió de dirección totalmente y se amplió la banda. ¿Ven? Veamos, por ejemplo, el mercado. El mercado se encuentra en una situación bastante particular en semanas. ¿Por qué? Primero porque regresó a la media móvil 20, se cayó y continuó bajando mucho. Ha recuperado a la media móvil 20. Desde este punto podríamos decir que podría ir a buscar la línea superior. Pero aún así, aunque no pueda, intentará venir a la línea media. Es lo que siempre sucede. Y en un mes, miren, el estrechamiento de las bandas terminó con un precio al alza constantemente. Regresó a la línea media, intentó retornar, pero luego cayó a la banda inferior. Aquí el precio se salió de la banda. ¿Y qué hizo? Regresar. ¿Ven? Y en un mes se nota que va muy alto y en cualquier momento intentará volver a la media móvil, media o 20. Y todo el camino de este activo ha sido igual. Sube, intenta bajar a la 20, sube, cae, vuelve a subir y se mantiene en la 20. Cae a la inferior, cae a la inferior, cae a la inferior. Entonces, cuando vuelva aquí, pues o continúa por ese mismo camino o regresará a la línea media.
Pero tener en cuenta que la línea media no es nada más que la media móvil 20 de 20 periodos, y esos periodos depende de la temporalidad en la que usted la esté mirando, si es de meses, semanas, días, horas o minutos. Eso es. Y así es como funciona el indicador bandas de Bollinger. Ya por último, miremos otro ejemplo, tal vez una temporalidad menor, 15 minutos, sucede algo similar. ¿Ven? Las bandas se ponen un poquito más estrechas, entonces hay la posibilidad de que el precio suba, pero mire que cada vez que sale, intenta regresar, ¿sí? Cada vez que intenta caer, vuelve a regresar. Entonces, por eso es que el indicador es muy bueno para tomarlo en cuenta, porque nos va diciendo qué tanto se está alejando el precio de su línea media. Y generalmente la desviación estándar sucede en una proporción de 2, tanto arriba como abajo. Entonces, eso es lo que tenemos o debemos tener en cuenta. Cada vez que se estrechen un poquito, sabemos que después de ese comportamiento, el precio tenderá a tomar fuerza hacia alguno de los lados, siempre y cuando esté por encima de la media, línea media, o por debajo de la línea media. Y eso lo vamos a encontrar en el activo que usted revise. Siempre va a ser igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se salió, pero regresó rápidamente a la línea media. ¿Ven? Aquí intentará ir a la parte superior, tal vez sí, pero si no puede, ya usted sabe que el regreso a la línea media, ¿cierto? Es altamente probable. La salida a la línea inferior, altamente probable. Entonces, simplemente es estar atento al indicador para poder tomar buenas decisiones. Miren, por ejemplo, el caso del oro. El oro se salió de la banda e intenta regresar, pero se mantiene, ¿cierto? En línea superior, se mantiene. Entonces, en cualquier momento, las bandas se pueden aumentar considerablemente, pero regresará a la parte media. Esta es la vista de este activo en 15 minutos. Veamos, por ejemplo, cómo se ve en días. Borremos todo para que lo vean bien. Sigue estando en la línea de la banda superior. En cualquier momento regresamos a la línea media o a la línea inferior. Eso es lo que generalmente sucede. A no ser que tengamos un caso extraordinario como este, miren, bandas estrechas, comienza a estar en la línea superior, se sale de la banda y al siguiente día se sale tanto que el precio que hace, volver o intentar. ¿Y a dónde llegó? Media 20. ¿Sí? Línea media. Si se mantiene bajo la línea media, seguramente volvería otra vez abajo. Pero no lo hizo, sino que siguió subiendo. Intenta otra vez a la media, vuelve otra vez a la banda inferior, se sale. Ahí se salió más, entonces tenderá a regresar. Ahí está. ¿Ven? En algún momento intenta regresar y la supera. Ahí está. Siempre vamos a ver el mismo comportamiento dentro de las bandas de Bollinger. Ahí otra vez intentó, se mantiene, pero regresará a la línea 20 en cualquier momento y ahí está. Entonces este indicador es otro complemento para el trading. Bueno, muchas gracias por su atención.